a ver hoy un nuevo tema, jóvenes. En este momento solo estoy dando ingreso son 300, imagínense. Pero esos 300 reciben clase más o menos 100, a veces 150 si nos va bien, si no solo 88. Ahí está. Parece ping-pong. Aparece, yo le pongo el cursor y ya, ingresa. Vamos a ver hoy un nuevo tema, jóvenes. Se llama medios pacíficos y o diplomáticos de solución de conflictos. Bueno, al menos ya llevamos 58. Medios pacíficos y diplomáticos. Yo creo que este tema ya lo vieron ustedes en Derecho Internacional Público 1, ¿verdad? ¿O no? Si no lo han visto, mejor, pero si lo vieron. No. Entonces, no, licenciada. No lo han visto. Ah, bueno. No, entonces, todavía no. Muy bien, gracias. Entonces, ¿saben qué? En su cuaderno, en su libro, hay que buscar la página 370. Ahí está. Entonces, vamos a ver los medios pacíficos de solución de conflictos. Les comentaba a los compañeros de la otra sección que estoy más o menos, me tranquilizó mucho saber de que ya no se había dado ese enfrentamiento entre policías y campesinos, porque realmente es un caso muy penoso, muy... Y digo yo, ¿dónde está el TIAR? ¿Dónde está que el panamericanismo, que cualquier incursión de una potencia extranjera nos van a defender? Que no van a admitir la intromisión de potencias extranjeras en América. ¿Dónde se quedó eso? Más bien aquí tergiversan las cosas. El ejército defiende a las potencias extranjeras y el gobierno también, en lugar de proteger a su pueblo. Aquí es al revés, ¿sí? ¿Cómo va a ser eso que le tiran a la policía, al ejército, al pueblo para defender los intereses de una empresa extranjera? ¿Qué pasa ahí? ¡Qué desgracia! Sí, qué desgracia. Yo no encuentro a alguien que eso le parezca bien. A nadie le parece bien. Sí. ¿Cómo va a ser eso que los campesinos pobres, sin recursos, que le están quitando su tierra? Porque la tierra de un campesino es su vida. Y ellos ahí sí se equivocaron porque las personas prefieren defender el territorio porque el territorio les da de comer. Entonces quieren atacarlos ahí. Qué manera de ver las cosas más obtusa, pues. Y atacar a la población, a un pequeño pueblo, es que además es cobardía, jóvenes, cobardía, de parte de las Fuerzas Armadas. Yo no sé si aquí hay Fuerzas Armadas, gente del ejército, pero yo creo que eso a todas luces no es correcto. Y encima la magistrada esa que se metió a hablar no sabe cuál es su papel como magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Ella no ha leído los artículos 154 de la Constitución. Ella no puede pronunciarse respecto a alguien. O sea, ¿qué le pasa a la gente verdaderamente? Son unos ineptos, unos mediocres. Nunca, si son abogados, nunca se dieron cuenta de los estudios de derecho. Pasaron de noche. ¿Cómo se atreve ella a pedir apoyo para el presidente? Es que eso solo en una persona mediocre cabe. Y así está Guatemala. Yo que he vivido todo este tiempo, me he dado cuenta de que pues así ha sido. La gente pobre se ha hecho los quites.
Solo que ahora es demasiado y entonces ya se pronuncian para que no les pase lo mismo del conflicto armado interno. Porque en el conflicto lo que ocurrió fue que nadie decía nada, todo el mundo huía y se defendía. Pero ahora la gente, como dice esta memoria del conflicto armado, nunca más, ¿verdad? Nunca más. Pero qué vergüenza y qué cobardía de parte del gobierno, de veras. Yo no sé si ellos tienen sangre o qué es lo que tienen en las venas. Espero que cuando ustedes lleguen al poder no sean así, que por lo menos sean un factor de cambio, que no sean así. Hay mucha gente que ya es mala, ya está torcida y entra a estudiar derecho para tener una licencia, ¿verdad? Para conocer la ley y tener acceso. Y yo digo, las mujeres, ¿pero qué pasa con las mujeres? Verdaderamente que las funcionarias son lo peor. ¿Qué pasa? No son madres, no son mujeres. ¿Qué pasa con la mujer? Entran a robar, pero así a lo loco. ¿Eh? Realmente se tenía mucha esperanza en la mujer, pero las que han llegado al poder realmente hay muy buenas, y han hecho buenas cosas, pero las que han llegado al poder sé que la mayor parte decepcionan. Ni siquiera tienen sentido común como esa magistrada, ni siquiera usa el sentido común. Qué ignorancia más atroz, pena y vergüenza. Linda, disculpe, pero es triste y lamentable, ¿verdad usted? Pero en su mayoría son sancarlistas. Sí, desafortunadamente. La mayoría son sancarlistas, pero mejor ni decirlo, ¿ah? ¿Qué tanta necesidad? Vivieron tan pobres cuando estaban pequeñas, tuvieron tantas necesidades que tenían que ir a robar así abiertamente. ¿Qué tanta necesidad sufrieron cuando eran chiquitas? Que no se les formó una conciencia, pues, ¿verdad? Y hablan del patriarcalismo y todo eso, y lo consumen, ¿verdad? Y lo defienden y lo permiten. Así de que, además, qué vergüenza. Me siento avergonzada de que pertenezcan a mi género verdaderamente. Mercenarias. Y todos esos son mercenarios. Lo que pasa es que están acostumbrados a querer tener siempre el poder, licenciada. Sí, y si tuviéramos un ejército honesto, digamos, un ejército digno que defendiera la Constitución, esto no pasaría. Pero no, son un barril sin fondo. Sin fondo. Bueno, sigamos jóvenes porque aquí nace uno en eso, pero es por eso, por esas causas que estamos hablando. Bueno, vamos a hablar de los medios pacíficos de resolución de conflictos. Entonces, vamos a ver las controversias, al igual que ese asunto que vimos de Izabal, pues en sentido general es un desacuerdo sobre una cuestión de derecho o de hecho. Es una oposición de puntos de vista legales o de interés entre las partes. Y surge cuando una parte presenta a otra una reclamación
basada sobre una presunta violación de ley y este la rechaza. Entonces ahí es donde se da la controversia, cuando no hay acuerdo. Y para eso, debido a que se habían vivido las carnicerías y todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pues la ONU se propuso ya no permitir una tercera guerra mundial, agotar cualquier medio posible para que no hubieran guerras, porque los focos de guerra surgen por todos lados, ¿verdad? Todos los países. Y entonces el asunto de apagar fuegos es muy difícil. Entonces surgen los procedimientos diplomáticos o pacíficos para resolver los conflictos. También surgen los procesos adjudicativos, que estos son jurídicos o jurisdiccionales. Y hay cuasi jurisdiccionales, como lo es el arbitraje, ¿verdad? Surgen las cortes de justicia, tanto de la ONU como las cortes de ya más específicas, como de las comunidades europeas. Entonces, los procedimientos diplomáticos vienen a ser una forma de resolver los problemas, pero en su esencia tratan de asegurar una solución por acuerdo entre las partes. Y estas, tales como, veamos, es la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Esos los encuentran ustedes en cualquier, en los tratados de la ONU, pero también se encuentran en el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El TIAR, pues, también contempla esos mismos procedimientos diplomáticos de negociación, ¿verdad? Pacíficos, para evitar la guerra por todos los medios, porque acuérdense que la guerra, no solo la paz, hay que conseguirla, pero una vez conseguida, lo que más cuesta es mantenerla. Y los procedimientos adjudicativos, que consisten en cuando la solución se busca a través de un tercero, que determina cuestiones de hecho y derecho. Pero más que todo es el arbitraje y la solución judicial. Las instituciones internacionales modernas pues tienen procedimientos esencialmente adjudicativos o diplomáticos, pero con algunas características propias, dice Max Sorensen. En principio, todo medio diplomático es pacífico, aun cuando no todo medio pacífico es diplomático. Entre estos se incluyen la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Esos son por excelencia los medios de solución de conflictos. La Haya, el Tribunal de la Haya, que surgió desde 1907, pues ya contemplaba el arbitraje y también esos medios de solución de conflictos. También lo contempla la Carta de Naciones Unidas en sus artículos 33 a 38 y la Carta de OEA en sus artículos 23 a 26. Sí está suficientemente sustentado legalmente, ¿verdad? En tratados. Y el artículo 33, por ejemplo, literal I, de la Carta de Naciones Unidas, dispone que las partes en cualquier controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales deben buscarle solución, ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y el arreglo judicial. El recurso a organismos o acuerdos regionales o a otros medios pacíficos de su elección. Por ejemplo, vean ustedes esa negociación que se estaba celebrando entre la dictadura de Venezuela y la otra parte, pues, que también se les reconoce como gobierno, el otro gobernante. Y pues esas son negociaciones, solo que ahí
se han agotado. Dice que ya van como 14 reuniones para negociar eso y no se resuelve nada. Y últimamente, por haber capturado a Estados Unidos al segundo o tercero de a bordo del dictador, entonces ellos suspendieron esas negociaciones. Yo no sé, pero qué piensan ustedes, pero realmente cuando uno está dispuesto a negociar, no importa lo que pase, se mantiene la negociación. Porque pues hay mucho que perder si no se consigue llegar a un acuerdo. Pero en este caso, si se llega a un acuerdo, parece que es mucho lo que se pierde si se llega a un acuerdo. Es al revés, ¿verdad? Entonces, la negociación es el acuerdo directo, la negociación directa entre estados por la vía diplomática con personas aptas y de experiencia, que son comisiones ad hoc. Por ejemplo, ya ven ustedes que las negociaciones de Venezuela entre las partes, entre los venezolanos, se organizó teniendo como interlocutor al gobierno de Noruega. Y la sede que se ofreció fue la sede de México y la ofreció el presidente López Obrador, ¿verdad? Entonces, la obligación de negociar no implica tampoco, fíjense bien, la obligación de llegar a un acuerdo. Uno puede negociar y en la negociación sí hay obligación de negociar, pero no hay obligación de llegar a un acuerdo. Pueden pasar muchas cosas. Y si son varios estados, se convoca una conferencia por escrito o como recurso propio antes de recurrir a otros procedimientos. A veces, generalmente, se da en gobiernos bipartitos, porque, por ejemplo, si la obligación está implícita en los tratados bipartitos, pues se hace así, o si fuera multilateral el Tratado de Solución Pacífica de Conflictos también. ¿Alguien tiene su micrófono abierto, jóvenes? Vamos a ver. Bueno. Entonces, como obligación que está implícita la negociación en los tratados bipartitos y no digamos en los multilaterales. Por ejemplo, en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, de Río de Janeiro, firmado en 1947, y el Tratado del Atlántico Norte de 1949, contienen esos medios pacíficos de solución de conflictos. Tanto el TIAR para América, especialmente para América Latina, que la declaración se firmó en Bogotá, y el Tratado del Atlántico Norte, que representa a la OTAN. Y por eso, pues, daba angustia ver que el presidente Trump se había retirado de la OTAN cuando estaba en su periodo presidencial. Porque imagínense ustedes, conflictos en los países
y todos los comentarios de las personas para que no se llevara a cabo ese desalojo. Porque eso de dictar estado de sitio y desarmar prácticamente la defensa de la gente, pues qué malo. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? No quiero que se nos cuelen algún video de aquellos que no deben colarse. Por eso estoy atenta. También tenemos los buenos oficios. Cuando las negociaciones quedan estancadas o se rompen, se prestan los buenos oficios por un tercer estado o por un grupo de estados no parte en el conflicto, o por iniciativa propia o a petición de una de las partes. Vamos a ver. ¿Quién? Voy a ver. Vamos a ver. ¿Quién dice esto de que están saqueando el Jade, jóvenes? ¿A qué se referirán? El edificio Jade. Ah, no, el Jade como al material líquida. Sí, sí, las minerías, sí, eso hacen. Y el gobierno defendiendo a medio mundo, va menos a su población. Entonces, ¿para qué lo elegimos? ¿Para qué? ¿Para qué está? Entonces están los buenos oficios. Cuando las negociaciones quedan estancadas o se rompen porque se inicia la negociación, pero eventualmente la gente se enoja o se pone intransigente y entonces los buenos oficios se pueden prestar por parte de un tercer estado o de un grupo de estados no parte en el conflicto, por iniciativa propia o a petición de una de las partes. El fin es poner en contacto de nuevo a las partes para reanudar las negociaciones. Y su característica, pues, es la discreción. La Conferencia de La Haya de 1907, imagínense ustedes, a principios del siglo XIX, decía en su artículo 2, la Convención, que en caso de grave disentimiento o de conflicto antes de convocar a las armas, las potencias contratantes se acuerdan recurrir, tanto en cuanto las circunstancias lo permitan, a los buenos oficios o a la mediación de una o varias potencias amigas. En el artículo 3 decía también, independientemente de este recurso, las potencias contratantes consideran útil y deseable que una o más potencias extrañas al conflicto ofrezcan por iniciativa propia, tanto cuanto las circunstancias lo permitan, sus buenos oficios o la mediación a los estados en conflicto. Las potencias extrañas al conflicto tienen el derecho de ofrecer los buenos oficios o la mediación aún durante el curso de las hostilidades. Sí, cuando Argentina le declaró la guerra a Inglaterra por las Malvinas, pues estaban en pleno conflicto cuando se ofrecieron las negociaciones. Y eso pues ya se tomó por aparte y se convenció a la Argentina de que no debía de reclamar las Malvinas, ¿verdad? Igual que lo que nos pasó a nosotros con Belice. En el gobierno de Idígoras Fuentes, más o menos en el año 52, por ahí, él vino y se fue a Belice con una constitución de Guatemala para decirles a los beliceños que Belice era de Guatemala, era mero loco, y que debían de cumplir con la constitución, ¿verdad? Y que apostaron algunos soldados ahí en las fronteras y todo. Pero nada más llegó un avión Harrier ahí de Inglaterra y todo el mundo huyó despavorido, ¿verdad? Entonces, no se pudo. Y ahora, pues, lo que se logró es no pelear la población, no pelear tampoco el régimen constitucional de los beliceños, pero sí sigue la reclamación del territorio. Y hubo consenso en esas encuestas que hicieron, esas consultas populares que se hicieron, en el sentido de que, ¿se acuerdan cuando se nos preguntó si estábamos de acuerdo o no con enviar el asunto someterlo a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia?
Y tanto la población de Belice como la de Guatemala optaron por pronunciarse favorablemente. Y no ha salido todavía, estamos esperando. Entonces también la mediación es otro medio pacífico de resolución de conflictos. Y ese también está en el Pacto de Bogotá, el Tratado Americano sobre Soluciones Pacíficas. O sea que hay dos pactos, uno en el Atlántico Norte, la Organización del Atlántico Norte, y otro en América. Pero ¿qué pasó con el panamericanismo? Que dice que cuando una potencia extranjera atente contra uno de los países de América, tienen que unirse todos y que deben evitar esa intrusión a un país americano. ¿Dónde quedó el panamericanismo? Como es Inglaterra, ¿verdad? Entonces no hay pronunciamiento de Estados Unidos. Entonces la mediación también es importante. Es cuando un tercer estado o grupo de estados intervienen activamente en las negociaciones que no hayan podido resolverse por medios diplomáticos normales como la negociación. Y su característica pues es la confianza de las partes y la libertad de mediar o no. A veces es obligatoria siempre y cuando las partes así lo hayan acordado. La mediación puede ser de particulares distinguidos o representantes de instituciones internacionales. Gente notable, ¿verdad? El Consejo de Seguridad y la Asamblea de Naciones Unidas pueden recomendarla. Otro medio de solución de conflictos es la investigación. La comisión de investigación es para dilucidar los hechos mediante investigación imparcial y consensuada. La aclaración de los hechos debe ser desde el punto de vista jurídico e incidentalmente debe llevar implícita la aclaración de cuestiones de derecho o de ambas. Entonces, digamos que la investigación pues es como un FODA para ver las fortalezas y debilidades de los países en discordia. Y les dice, pues investiga por 6 meses y les dice si están, cuáles son sus infracciones, cuáles son las cosas que han hecho bien, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y esto para hacerlos aterrizar a fin de que negocien, ¿verdad? Es una forma de buscar defectos y cualidades para hacer aterrizar a los países y que logren regresar a la negociación. La comisión goza de privilegios e inmunidades diplomáticas cuando investiga, rinde su informe por mayoría de votos y su informe debe rendirlo con objetividad. La tendencia es recurrir a la ONU cuando el conflicto no puede ser solucionado por la vía de la negociación. Entonces, también está la conciliación, que aparece más o menos en 1919. Y la conciliación consiste en que se entrega a una comisión mixta por acuerdo formal de las partes una divergencia que no se haya podido solucionar por la vía diplomática, para que en 6 meses o 1 año realice un estudio imparcial y presente informe con sus recomendaciones. Esto se parece mucho a la investigación. Y por eso se dice que la conciliación está entre la investigación y el arbitraje. Es un punto intermedio entre lo pacífico y lo jurisdiccional. No solo examina los hechos, sino sugiere soluciones. Porque, digamos, la mediación, pues si ustedes estudiaron, no sé si está en el pensum, los medios alternativos de solución de conflictos, ustedes habrán visto que el mediador no propone soluciones, sino lo que hace es hablar con las partes y preguntarles a ellos cómo podría solucionarse el problema, el diferendo, la controversia. Y entonces él va sacando soluciones de lo mismo que las personas, que las partes le van sugiriendo. O sea, no hace él propuestas. En cambio, en la conciliación sí, ¿verdad? Se sugieren soluciones. Entonces dice que es un punto intermedio entre lo pacífico, porque es conciliación, está entre la investigación
y lo jurisdiccional, porque el arbitraje entraría en lo cuasi jurisdiccional. No directamente jurisdiccional, sino cuasi jurisdiccional, porque si bien son tribunales de arbitraje los que van a ver, no es totalmente judicial la competencia. Entonces, cuando existe un órgano con poder de juzgar, existen medios cuasi jurídicos o cuasi jurisdiccionales. Y para ello se reconocen dos medios, el arbitraje y la decisión judicial, a través de la Corte Internacional de Justicia. Sí, porque la Corte Internacional de Justicia se compone más que todo de tribunales de arbitraje. La cuasi jurisdicción es la función jurisdiccional que se ha globalizado, diversificado y especializado. Y tenemos propiamente la jurisdicción judicial, por decirlo así, internacional. El Tribunal de la Haya, que si bien es cierto, se dice Tribunal de la Haya, en realidad está en un palacio muy grande. Y en realidad son varios los tribunales de arbitraje que existen ahí, solo que son por materias, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de caso que se lleve, así es el Tribunal de la Haya que se le asigna. Y ha sido utilizada esta Tribunal de la Haya para nombrar a diversos tribunales internacionales que tienen o han tenido su sede en la ciudad de la Haya, en Holanda y Países Bajos. Por ejemplo, está el Tribunal Permanente de Arbitraje. Ahí está, y son muchos tribunales. Está también el Tribunal Permanente de Justicia, que este tribunal surgió con los antecedentes de la ONU. Y el antecedente que le dio vida fue el de la Sociedad de Naciones. Y actualmente ese organismo judicial se ha convertido en la Corte Internacional de Justicia. Y entonces la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Hay otros tribunales que se han integrado y ustedes van a encontrar ahí en el libro del doctor Carlos Larios una serie de tribunales penales que se han integrado solo para conocer uno o dos casos o varios casos y después se desintegran. Por ejemplo, este Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que cuando el mariscal Tito, que era el que aglutinaba esas 4 provincias, que era Croacia, Montenegro, Yugoslavia, y no me acuerdo cuál es la otra, entraron en conflicto después de su fallecimiento. Lo que hizo fue que crearon ese tribunal para conocer los casos de genocidio, porque acuérdense que ahí mataron muchos niños para que no existieran niños turcos, pues no sé si los croatas los mataron, no sé cuáles son los turcos ahí en ese sentido, los que les dicen turcos, pues otomanos. Y entonces ese tribunal se integró para conocer todo ese genocidio que se cometió ahí. Ese se creó por medio del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 1993. Es relativamente reciente, no es de principios de siglo. Y la facilidad es que lo crea el Consejo de Seguridad, porque el Consejo puede crear varios tribunales y así tiene más peso. También tenemos la Corte Penal Internacional, creada en el Estatuto de Roma de 1998. Y esa corte sí es con carácter permanente. Tenemos el orgullo, bueno, no sé si para todos será orgullo, de que la primera fiscal que hubo en Guatemala, no, creo que fue la segunda o tercera fiscal, Claudia Paz y Paz, es una de las finalistas, abogada sancarlista, que va para la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Entonces, tenemos también tribunales internacionales generales, Tribunal Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Tradicionalmente se han aceptado el arbitraje y la decisión judicial a través de la Corte Internacional de Justicia. Hoy la función jurisdiccional también se ha especializado, es decir, que se han creado varios
varios juzgados. Pues les hablaba de Claudia Paz y Paz, precisamente porque ella creó una metodología de persecución penal. Porque antes de que ella llegara, se perseguía a cada individuo, uno por uno, pero no se le conectaba con su contexto, con las personas con las que él se relacionaba. Entonces ella optó por investigar a grupos, ¿verdad? Y no solo a personas. Y con eso lograba establecer las conexiones que existían entre los diversos grupos a través de escuchas telefónicas y de los testimonios y todo eso. Y eso hizo avanzar pues la investigación en Guatemala. Claro que eso ya va a quedar solo como un recuerdo ahora, ¿verdad? Entonces tenemos los tribunales especializados, por ejemplo, el Tribunal del Derecho del Mar, que es el que atiende muchísimo todos esos planteamientos para solución pacífica, para interponer soluciones pacíficas. El Tribunal Penal Internacional, atiende, digamos, el Tribunal de Derechos del Mar atiende Estado, ¿verdad? Situaciones colectivas. Pero el Tribunal Penal Internacional tienen que tener cuidado en que no juzga estados, sino juzga personas. El Tribunal Penal Internacional. También están los tribunales de derechos humanos, y entre ellos en América Latina tenemos Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque Europa, después de tanta guerra y que al fin después de la Segunda Guerra Mundial logró levantarse, ya no quería más guerra. Y ellos se han vuelto los vigilantes, por decir así, ¿quiénes les pudiera decir? Los protagonistas de la persecución de las infracciones a los derechos humanos en el mundo, en todo el mundo, porque no quieren que se vuelva a repetir otra guerra. Y está el Tribunal para Conflictos también como tribunal especializado, el Tribunal de Conflictos sobre Derecho Mercantil. También hay tribunales sobre asuntos de integración, que son tribunales de justicia que hay en común. Por ejemplo, el Tribunal de la Comunidad Andina y la Corte Centroamericana de Justicia. También está el Tribunal de Cuentas de Europa y de España, porque ustedes saben que España está dividido en regiones autonómicas, autónomas. Entonces, este Tribunal de Cuentas le pide cuentas a todas los países de la Unión Europea, pero se los pide también a esas regiones. Una rendición de cuentas, que es lo que en Guatemala no hay y nunca ha habido. Y nadie lo va a hacer, ¿verdad? Hemos nacido, crecido con esta cruenta realidad y nos vamos a morir en esa realidad. No obstante haber querido cambiarla. También están los tribunales de la Unión Europea propiamente. Vamos a ver. Y Guatemala es un país empobrecido definitivamente. Sí. Sí, y la consulta popular que se hizo para el caso de Belice fue de que sí estábamos de acuerdo en someter el caso a la Corte Internacional de Justicia. Y eso creo que fue hace como un año. Vamos a ver qué pasa. Porque lo que estamos como Guatemala peleando es el territorio. Hay otros tribunales especializados, como les decía, tribunales para conflictos sobre derecho mercantil. Sí. Y está la Corte Centroamericana de Justicia. También hay globalización de tribunales, ¿verdad? Por ejemplo, los tribunales de la Unión Europea propiamente, que ven diferentes cosas. Los tribunales ad hoc, como los de Nuremberg, Tokio,
Yugoslavia, Ruanda, Camboya, Sierra Leona. Estos generalmente veían delitos de lesa humanidad que los integraron, juzgaron, condenaron y luego se desintegraron. Y se pueden integrar en cualquier momento. El Consejo de Seguridad es el que los crea cuando mira que hay necesidad, ¿verdad? También están los nacionales de España, Bélgica, Estados Unidos, Israel, Italia, etc. Y están entes no jurisdiccionales, por ejemplo, como les decía, el Tribunal Permanente de Arbitraje Internacional, la Organización Internacional de Comercio, que viene a ser otro tribunal de arbitraje. Y también hay tribunales de arbitraje en la misma ONU, ¿verdad? En el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Centroamericano de Integración Económica, en la Comisión Internacional de la CIADI. CIADI, no me acuerdo qué es exactamente. Pero lo cierto es que le estaban criticando algo al Banco Mundial, que ya no va a hacer estudios de Estado de Derecho en el mundo para dar las asignaciones de dinero. Y eso es terrible, ¿verdad? Porque entonces ya no hace a cada Estado merecedor de un préstamo, sino solamente se vuelven agiotistas. No hay ningún mérito valorativo. Por ejemplo, antes decía, bueno, si se respeta el Estado de Derecho, se le da el préstamo, pero ahora parece que quieren eliminar y ha sido muy criticado. Entonces, el órgano de la ONU tiene representatividad en todos los sistemas jurídicos del mundo. La Corte Internacional de Justicia está integrada por 15 magistrados electos por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU. O sea que los magistrados son electos por ambos organismos, tanto por el Consejo de Seguridad de la ONU como por la Asamblea General. El quórum se integra con 9 miembros. No pueden darse 2 casos a la misma nacionalidad y cada 3 años se renuevan 5 magistrados. Vamos a ver. Solo los estados pueden ser parte en la Corte Internacional de Justicia. Tiene competencia sobre todos los asuntos que le someten los miembros de la ONU. Por ejemplo, normalmente se someten casos de que algún país no ha cumplido con el Pacta Sunt Servanda, ¿verdad? Con el Tratado Internacional de esto o del otro, ya sean acuerdos bilaterales o multilaterales. También la Corte establece que puede conocer asuntos litigiosos que le sometan a su conocimiento los estados que acepten su competencia y evacúa opiniones consultivas de los estados y organismos. El artículo 36 de su estatuto, porque miren, jóvenes, una observación, todas las cortes tienen su estatuto, que es como su ley orgánica que las creó, ¿verdad? Ahí se establece la competencia, la jerarquía, la integración, el quórum, las secciones que la contemplan, y por eso son importantes los estatutos de las cortes. Artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este artículo casi siempre es objeto de reserva por los estados y es para proteger la jurisdicción interna de sus tribunales, en virtud de que obliga a los estados a aceptar como obligatoria su jurisdicción. A veces casi desaparece. Por eso fue que Guatemala, cuando firmó el derecho a los tratados, se reservó el cumplimiento de algunos artículos que se referían a que la Corte no podía ordenarle nada sobre Belice. Sin embargo, ya ven ustedes que la historia cambió y se hizo la consulta y ahí va para la Corte. Y ahí Guatemala aceptó la jurisdicción y los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Así operan, así operan. Y el procedimiento de la Corte, pues es que los asuntos se inician por medio de notificación del compromiso o a solicitud del secretario indicando el objeto y las partes. O sea, la Corte recibe los casos
y entonces les notifica a las partes de que ya lo recibió y que lo va a, primero a trámite, ¿verdad? Y después ya a resolverlo, a conocerlo, porque no todos los casos se reciben o se aceptan ya como un caso formal. Muchos se rechazan. A veces el secretario es el que tiene que indicar, ¿verdad?, el objeto y las partes. La Corte puede ordenar medidas provisionales. Las partes son representadas por agentes, consejeros, abogados, y el procedimiento tiene dos fases, una oral y otra escrita. Y se notifica, todas las notificaciones se hacen a los agentes, a los consejeros, a los abogados o a los gobiernos. El Tribunal Internacional de Derechos del Mar, pues, es otro tribunal especializado y surge en 1982 con la Convención sobre Derechos del Mar, que es la CONVEMAR. El artículo que lo crea Naciones Unidas, pues en el artículo 279, párrafo 3, artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Y este Tribunal Internacional del Mar obliga a resolver controversias por medios pacíficos y a procurar solución por los medios indicados en el párrafo 1 del artículo 33 de la Carta. Puede elegir libremente cualquier otro medio pacífico. Y eso está en el artículo 280 de la Carta. Y también está constituida en tribunales arbitrales. El tribunal tiene su sede en Hamburgo y su estatuto se realizó, se publicó en 1994. Entonces, es el Tribunal de Derechos del Mar, ¿verdad? Conoce controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, pero también atiende cuestiones sobre el derecho aéreo y la navegación aérea y marítima. Puede ampliar las materias de su competencia con la Organización Marítima Internacional, que es la OMI, la OMI. Se integra con 21 jueces, magistrados electos para 9 años. Y la Asamblea de la ONU es la que los elige. Algunos otros, depende del tribunal, los elige también el Consejo de Seguridad. Y tiene una sala de procedimiento sumario, otra de controversias pesqueras, otra de controversias ambientales y otras más específicas todavía, como es la conservación, por ejemplo, cuando se pone una veda del pez espada, conservación del pez espada, conservación de los fondos marinos, etc. Por ejemplo, cuando se ponen vedas para que no se pesque el atún, el pez espada, porque si no se ponen esas vedas no se pueden reproducir. Pero ahora con esas redes de arrastre, jóvenes, que es otro pecado de la humanidad, ponen esas redes, es que la codicia, ponen esas redes grandes de arrastre y ahí se llevan de todo, se llevan estrellas de mar, se llevan tortugas, todo para cazar a un solo pez, que es el atún. Y matan todo lo que hay en el suelo marino, lo dejan, arrancan todo. Entonces, después de que eso pasa, ya no queda nada en el fondo marino. Y el tiempo que tarda en reproducirse. Y por eso Greenpeace está tirando piedras así grandes para inmovilizar esas grandes redes. Entonces, tenemos también el Tribunal Penal Internacional. Este tribunal juzga individuos, no estados. Fíjense bien, ¿por qué juzga individuos? Porque son aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad o delitos contra población desarmada o delitos contra población indefensa, como lo que estaba a punto de pasar aquí en Guatemala, en Izabal. Ya habrán algunos que van a hacer cola en este tribunal. Entonces,
Menos mal que no lo hicieron, porque realmente hubiera sido trágico y desastroso. Porque sería la última ratio de saber que en Guatemala no hay Estado de Derecho, ¿verdad? Y que en lugar de reprimir el peligro externo, lo que hacen es reprimir población indefensa. Y esos son actos de cobardía. En 1998 se celebró la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de Naciones Unidas para establecer una Corte Penal Internacional, y esta Corte ya con carácter permanente. Y el 17 de julio del mismo año se aprobó el Estatuto de Roma, que creó el Tribunal Penal Internacional, y está en vigencia desde el 1 de julio del año 2002, ratificado por 60 estados. Y este es un tribunal internacional especializado solo en juzgar a responsables de genocidio, de torturas y de delitos contra la humanidad. Su sede está en La Haya, en Holanda. Y los idiomas son inglés y francés. Tiene como órganos una presidencia, cámaras, fiscalía y secretaría. Ahí de una vez está la fiscalía. No hay que buscarla en otro lugar. Tiene un presidente y 2 vicepresidentes, 3 años duran en el cargo. Es responsable por la administración de la Corte, a excepción de la oficina del fiscal. Cámaras de apelaciones, de juicios y prejuicios, así se llama. La oficina del fiscal pues está para conducir la investigación y persecución de crímenes de su competencia. Se integra con 18 magistrados electos por la Asamblea. Su jurisdicción es universal y conoce delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, violaciones graves de las leyes y prácticas aplicables en conflictos armados, genocidio. La agresión, terrorismo y el tráfico de drogas no se pudieron colocar dentro de la competencia de esta corte. Con la llamada que me hicieron me bajaron el volumen. Juana Luz Chacón tiene su teléfono, su micrófono abierto, por favor. Y es que si yo los intervengo, pues salen de una vez de la clase. Así es de que tengan cuidado. Entonces conoce todos esos delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, violaciones graves de las leyes y prácticas aplicables en conflictos armados, sobre todo el genocidio. La agresión, terrorismo y tráfico de drogas, pues no alcanzaron a colocarlos dentro de esa jurisdicción, pero hay otros tribunales que los persiguen internacionalmente, ¿verdad? Juzga individuos, no estados. En cambio, la Corte Internacional de Justicia juzga estados, no individuos. Es un medio para juzgar casos en que la administración de justicia ha colapsado. Tiene los principios de cosa juzgada y especialidad, y retroactividad, presunción de inocencia e inmediación. También hay tribunales y comisiones especializados en derechos humanos. Estos órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales son especializados en contraposición a los ad hoc, porque no fueron institucionalizados para juzgar un caso concreto, sino solo casos generales en relación con una materia. Y esa materia puede ser derechos humanos, integración, comercio, y prácticamente son comisiones especializadas para investigar los casos, no para determinar una solución. Hay tribunales y comisiones en derechos humanos. Se crea la Comisión Europea de Derechos Humanos, que es muy fuerte, muy poderosa. Pero en 1998 es sustituida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, Francia. Así como aquí tenemos nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, allá tienen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con 40 jueces, cada uno por cada estado, con un periodo de 6 años. Actúa en comités de 3 jueces o en salas de 7 jueces
o en una gran sala de 17 jueces. Conoce asuntos entre estados, asuntos específicos entre estados, demandas individuales y opiniones consultivas. Competencia en los asuntos de interpretación y aplicación de convenios. Esa es su competencia, cuando hay desacuerdos en la interpretación de los convenios. Está la Convención Americana de Derechos Humanos, también con sede en Washington, D.C., en Estados Unidos. 7 miembros electos por la Asamblea General y de OEA, y promueve la observancia y defensa de los derechos humanos. Cualquier persona o entidad no gubernamental puede denunciar violaciones a la convención. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? Investiga, pide informes, prepara informes, puede acudir a la Corte Internacional de Derechos Humanos al no cumplirse con sus recomendaciones. Y está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que eso ya lo hemos visto con ustedes. Artículo 33 de la Convención, con sede en San José, Costa Rica, integrada con 7 magistrados nacionales de estados, miembros de OEA. Tiene competencia para conocer peticiones y denuncias de personas, grupos o entidades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede someter un caso a la Corte al agotarse los procedimientos ante la Comisión. Conoce violaciones de derechos humanos, ordena garantías de goce del derecho a personas y reparación de pago e indemnizaciones a la parte lesionada. ¿Se acuerdan que la última vez vimos lo que era la responsabilidad internacional, ¿verdad? Y cómo se va concretando. Vamos a ver. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Y aquí tenemos, por ejemplo, es como está lloviendo, como que hay un huracán, ¿verdad? Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en Guatemala ya vimos varias, ¿verdad? La Panel Blanca, Niños de la Calle, Mirna Mac, en fin. Pamaca, Baritza Urrutia, Masacre del Plan de Sánchez, Molina Teisen, Carpio Nicol, Fermín Ramírez y otros como Rashcacó Reyes, María Tiu Toj en 2008, Masacre de las 2 R's, Chitay 2010, Nech en 2010, Masacres de Río Negro. Todas esas sentencias, pues la Corte ha condenado al Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala tiene que hacer lo que dice la Corte. También hay tribunales especializados en Europa, como el Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas, en 1952, con 15 jueces para 6 años nombrados por los gobiernos de los estados. Conoce recursos. El Tribunal Europeo de Cuentas, con sede en Luxemburgo. Tiene competencia para controlar la ejecución del presupuesto de la Unión Europea y su correcta ejecución financiera. También hay otros en Europa y América. En Guatemala tenemos la Corte Centroamericana de Justicia, que sirve para ver lo del SICA. Cuando un país centroamericano denuncia a otro de que no se ha cumplido con alguna norma de algún convenio, se va a la Corte Centroamericana de Justicia. Y es una de las partes del SICA. También está el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que pertenece que juzga casos entre Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, y tiene su sede en Quito. Sus decisiones son vinculantes. También están tribunales ad hoc militares que se integran cada vez que hay un problema que juzgar. Está el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Después de la Segunda Guerra Mundial, este tribunal se organizó y se integró para conocer a todos los responsables del genocidio israelí, pero para conocer otros casos también. Yo siempre tuve la duda cuando con estos soldados alemanes que les ordenaban pues
matar a la gente que quería atravesarse el muro, que le disparaban. Genocidas. Genocidas, sí. Pero también que cómo estaba la responsabilidad ahí, porque si ellos desobedecían al Führer era tremendo, ¿va? Entonces ese tipo de soldados se mantenían entre la espada y la pared, ¿verdad? Pero al final los condenaron a muerte y todos los mataron. Y después se desintegró el tribunal. También está el Tribunal Internacional del Lejano Oriente en Tokio, pues que también conoció todos esos casos de la Segunda Guerra Mundial. Yugoslavia, las convenciones de Ginebra, humanitarias. Y otros tribunales penales, el Tribunal de Ruanda a raíz de las atrocidades de Ruanda, ¿verdad? El de Camboya, que ha sido pero terrible, igual, en iguales condiciones. El Tribunal Especial de Sierra Leona también. Entonces vamos a dejar ahí, continuamos mañana, jóvenes, con este tema. Yo pensé que íbamos a poder abordar otro tema mañana, pero parece que no se va a poder, porque tenemos pendiente los medios esos de bloqueo, retorsión y todo eso, pero también tenemos pendiente el asilo y ¿cómo se llama el otro? Y los refugiados. Sí. Ustedes pueden leer aquí, hay una cantidad de casos, eso termina más o menos en la página del libro del doctor, el libro original. Tenemos que ver las clases de asilo, los desplazados y el derecho humanitario todavía. Sí, digamos las medidas, métodos coercitivos. Tenemos que ver como la retorsión, las represalias, el boicot, la cuarentena, la ruptura de relaciones diplomáticas, el embargo, el ultimátum, la acción de las Naciones Unidas, la intervención de los organismos regionales, las sanciones, el uso de la fuerza por organizaciones regionales. Y por eso es de que, digamos, medios como la conciliación casi no funcionan, porque OEA lo que hace es inmediatamente interponer este tipo de medidas, ¿verdad? Bien, jóvenes, les agradezco la atención. Así es de que, entonces vamos a vernos mañana, ¿verdad? Está bien, Lita, feliz noche. ¿Quiénes Gracias, crean? feliz noche. Solo una pregunta aquí dice, ¿quiénes son los que crean esos tribunales ad hoc temporales? El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Gracias, licenciada. Para servirles. Feliz noche, licenciada. Dios la bendiga. Que estén bien. Feliz noche.